¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y vamos a platicar del tema, es uno de los temas obligados, el regreso a clases y lo que significa esta vuelta a los salones con todo lo que ha pasado después de pues, más de un año de pandemia. Y para eso déjame saludar a Mariana Luna, educadora, guía Montessori, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantada de estar aquí. Gracias. Al contrario, Mariana, encantados de tenerte por acá. Y Omar Estrada, experto en investigación de mercado, de innovación, de estrategia, entre otras cosas. Querido Omar, qué gusto. Buenas tardes, buenas noches, Mario, Mariana, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo cámaras. No, hombre, encantados de platicar y platicar de este tema, Mariana, porque yo creo que este asunto del regreso a clases es una de estos momentos que nos provoca emociones encontradas. Encontradas. Así Porque es. por un lado estamos encantados de la idea de poder recuperar ese espacio, ya estaremos platicando de lo que significa el espacio, ¿no? Todo lo que implica en términos de socialización, de cosas que el Zoom o la televisión pues no nos dan. Pero por otro lado, con el temor de los contagios, con el temor. Entonces, ¿cuál sería tu primera impresión, digamos, en este regreso? Sí, justamente, pues emociones encontradas, ¿no? Por un lado, esta parte del temor de las medidas, de todo lo que va a implicar, el compromiso que va a implicar como comunidad educativa, eh, el que sí sigamos viviendo estas medidas y que no soltemos esa parte, porque de eso va a depender que el retorno sea verdaderamente seguro y tenga éxito y sea lo que necesitan nuestros niños. Pero por otro lado, eh, pues esta alegría que no podemos evitar sentir, yo creo que si a los niños les hacen el comentario de que puede que abran las escuelas, de que está sonando esta noticia, sus caras van no sé, a resplandecer de gusto y de emoción de poder volver a las aulas, volver a ver a sus amigos, a sus maestras y sobre todo de vivir pues todo lo que viven en la escuela, ¿no? Que no es nada más aprendizajes y escolaridad, sino todo lo que es socialización, pues el poder correr en un área libre durante todos los días, un ratito aunque sea, pero pues sí, todo esto se genera, nos da emoción como docentes también, el poder ver sus caritas, estar frente a ellos de alguna manera, a lo mejor no poder abrazarlos, pero volver a estar en presencia de los niños. Oye, Omar, y es que esto que nos decía ahora Mariana, es una experiencia, pues de entrada muy emocional, ¿no? Totalmente, y yo creo que hablar del regreso a clases definitivamente, Mario, Mariana, es una gran noticia, ¿no? Para todos. El problema es que hemos escuchado 5 o 6 veces que ya viene esa buena noticia, ¿no? Que ese es un tema de cómo se nos ha llenado la expectativa, digamos, como este baúl de expectativas, y es muy alto. Y tanto lo que hemos estudiado como la expectativa de la voz de tanto de padres de familia, de profesores y de los propios niños, es que ya están visualizándose como en el pasado. Y en realidad hablar del regreso a clases implica pensarnos en la nueva normalidad que la hemos adaptado desde casa, pero también en el espacio público, que ese es el parte de los grandes retos que tiene el sector educativo, ¿no? ¿Cuáles van a ser las medidas protocolarias que vas a estar guardando? ¿Cuáles van a ser los nuevos hábitos? Y creo, hasta donde tenemos leído hasta ahora los documentos, o sea, la información Ujú. oficial, el protocolo es muy escueto, es simple y es muy básico. Y eso no está atendiendo a las condiciones de sana distancia, incluso al cuidado de las personas que tienen mayor prevalecencia a partir de padecimientos pues, que ya tienen, ¿no? Que lo siguen siendo personas vulnerables y con mayor posibilidad de tener una complicación si se llegan a contagiar o a recontagiar del virus, ¿no? Entonces creo que los retos son mayúsculos en diferentes brechas, en brechas y sentidos, tanto a nivel sanitario, a nivel educativo y a nivel social. Aunque con esto termino un poco yo siempre lo he visto como una gran noticia el regreso a clases, porque también se activa la economía.
Imagínense cuántos, y más o menos uno de los datos que había estudiado es, se van a reactivar 82,000 millones de pesos en industrias vinculadas con la papelería, los útiles escolares, uniformes, zapatería, etcétera, ¿no? Tanta lana que está detrás es una gran noticia. El problema es entender cómo lo vamos a hacer y cuáles son los mecanismos por los que se van a ejecutar este nuevo regreso a clases. Es un nuevo aprendizaje lo que viene enfrente. De acuerdo, Omar. Y a ver, yo quisiera ahí preguntarte, Mariana, vamos a ir desarrollando varios de los temas que ya han puesto sobre la mesa ustedes en este primer momento. Pero uno de los temores, por ejemplo, Mariana, que yo he escuchado, es el de si las niñas y los niños se podrán adaptar a las nuevas circunstancias. Y entonces yo he escuchado, y curiosamente debo decir, y a lo mejor la generalización es mala, pero luego de que no tiene hijos o no convive con niños chiquitos, por lo que sea, le cuesta mucho trabajo la idea de que un niño pueda mantener un cubrebocas todo el día, por ejemplo, ¿no? O que pueda mantener esta idea de la distancia o de la sana distancia, o que pueda no compartir el lunch, ¿no? ¿Cómo lo ves tú en tu experiencia? Porque yo lo que creo, ya me dirás tu experiencia también en la escuela, es que los niños son mucho más adaptables y que luego somos los adultos los que nos aferramos mucho más a hacer las cosas como estábamos acostumbrados a hacerlas. Sí, 100%, te iba a decir eso. Incluso, no sé si han visto videos, por ejemplo, de niños que respetan las marcas en el suelo de la sana distancia y adultos que no lo hacen. Los niños son, sí, como un ejemplo para los adultos en circunstancias como estas. Sí les quiero platicar que estamos en una escuela piloto que gracias a hacer estancia infantil empezamos hace unos meses ya con esta nueva normalidad y nos han puesto, bueno, el ejemplo y nos han callado la boca y la verdad es que ellos nos corrigen a nosotros, hemos empezado, todos estos temores los pasamos ya, fue meses primero de preparar el protocolo como comunidad junto con los padres de familia, porque bueno, el protocolo es uno general y aparte cada escuela tiene que ver sus espacios, su personal, su organización, pues sí, todo lo que implica en esa escuela en particular los nuevos protocolos, que es muchísimo. Entonces, yo sí consideraría que es importante que como comunidad vean qué compromisos tienen, qué implica como comunidad. Y claro que sobre la marcha, por lo menos en estos poquitos meses que llevamos, hemos ido viendo, no, en esto hay que cambiarle, en esto ajustamos, en esto apretamos y las medidas no, pues sí, cambian y dices, no, aquí tenemos que exigir un poco más, pero en todo este tiempo los niños nos han puesto un ejemplo muy grande de todo lo que son capaces. No se quitan el cubrebocas, claro que en el momento del lunch, pero cada quien está con sana distancia, respetan esa parte, saben que incluso si se van a levantar durante el lunch a servir más o algo, eh, tienen que pues ponérselo de nuevo el cubrebocas y entre ellos se corrigen, ay, se te bajó un poquito, súbetelo, la distancia. La verdad es que sí, ellos ya tienen una especial pues sensibilidad ante todo esto, ¿no? Claro, claro. A ver, Yomar, en ese sentido, yo quisiera conocer, porque tú has hecho mucha investigación también con niñas y con niños durante mucho tiempo, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo funciona la adaptación a circunstancias distintas? Pues fíjate que es bien interesante porque creo que en términos de la flexibilidad ante las normas, ante las costumbres, ante lo que para los adultos ya está dado, los niños son los que tienen una mejor capacidad de adaptación y asimilación de nuevos patrones y nuevas normas. Y eso fue algo que vimos todos, incluso en el aislamiento, ¿no? En el confinamiento al inicio, hace más de un año, en donde a los adultos son los que más estábamos añorando, más estábamos manifestando expresiones de desesperación por salir, por convivir, por regresar a la convivencia con nuestros pares, amigos, compañeros de trabajo, y los niños son los que entendieron de manera muy puntual, muy precisa, muy rápida, lo que implicamos, el momento que estábamos viviendo. Y coincido completamente con lo que plantea Mariana. Esta capacidad no es de resiliencia, es una adaptación que creo que a los adultos
nos cuesta mucho más trabajo y el problema está más desde el mundo adulto. Y el caso es que desde hace un año, y hoy lo seguimos viendo, el niño fue entendiendo claramente que habría que guardarse en casa, que no era un momento de salir al espacio público, de regresar a la escuela o asistir a los parques, que venía un momento complicado para la humanidad. Y pues, recuerdo la voz de un niño que decía, bueno, yo desde mi casa, desde la ventana de mi casa, veo que hay adultos que pareciera que están caminando como si ya se acabó el coronavirus. Y es un señalamiento de detectar las prácticas, digamos que nuevas ideas que se le estaba dando a los niños, que hoy se le está llamando ya la generación pandemia, a la generación que iba a ser nombrada después de los centenios como la generación digital. Pues hoy va a tener que adaptarse y va a cambiar, va a reconfigurar muchas cosas, y creo que ellos son los que guardan más distancia, los que guardan más la normatividad de lo que implica y por qué es relevante, sobre todo por eso lo asimilan. Lo que hemos visto es que lo asimilan porque ellos detectan claramente el para qué y el por qué se tiene que hacer guardar esta sana distancia, el uso permanente del cubrebocas, incluso las tácticas que incluso en medios de comunicación funcionaron muy bien, el lávate las manos cantando 20 segundos. Son prácticas que prevalecen y yo creo que así como a mí me tocó ser generación IMECA, ¿no? De los que escuchábamos el término IMECA y que se morían los pajaritos, que esa era la narrativa en aquel entonces, ¿no? Que se caían los pajaritos de los nidos, de los árboles, para que nos educaran sobre el valor que tenía el cuidar y preservar el medio ambiente. Hoy esta generación va a tener unos nuevos códigos que los va a representar a lo largo de sus vidas. Oye, Omar, si somos de la generación que vio nacer los IMECAS, ya nos deberían haber puesto la vacuna, ¿no? Ya deberíamos estar ahí. Sí, a Mariana no, porque es muy joven, pero creo que tú y yo, si cumplimos con el requisito de, ¿sabes cuándo empezaron los IMECAS? Te toca la vacuna. Pero a ver, déjame, Mariana, recoger algo que planteaba ahorita Omar. Es muy interesante porque lo que tú nos cuentas es que tú ya lo has vivido en los salones de clases, este proceso de reincorporación. Eh, ¿Qué tanto estaba normalizado entonces estas prácticas que dice Omar? ¿Y qué tanto el regreso al espacio les hace como una idea de, pues volvemos a lo que estaba antes, como planteaba hace rato también Omar? Es decir, primeros días, ¿qué tan complicados fueron? Porque por lo que nos cuentas, ya ahorita están muy bien y ya sabe lo que tiene que hacer cada quien, lo que se espera de ellos, y de pronto pues habrá que hacer ajustes, pero ya está muy interiorizado. Pero los primeros días, ¿cómo fue? Yo creo que fue más el reto para nosotros como adultos, teníamos muchos miedos y la verdad es que los niños fluyeron muy fácilmente, yo lo recuerdo y como que digo, fue como les explicábamos, mira, cada quien va a tener aquí su gel, van a tenerse que lavar las manos cada cierto tiempo, les explicábamos todo esto como que China, a lo mejor les vamos a tener que estar repitiendo las indicaciones y acuérdate qué más tenemos que estar al pendiente. Y la verdad es que no fue nada difícil, ellos desde el primer día empezaron a cumplir con todo esto. Eh, Más allá de las medidas, yo creo que era la parte emocional, la alegría de volver a la escuela para ellos, de volver a verse entre ellos, eh, la resistencia porque se veían, se emocionaban y era de sana distancia, entonces un poco pues equilibrados para sus edades, pero era un gusto, era más que las medidas y que estar al pendiente de eso, se respiraba como ay, la escuela volvió a la vida, ¿sabes? Había estado empolvada y con cucarachas un tiempo atrás y de repente volvió a la vida. Y más allá de las medidas y de los miedos, nos enseñaron que toda la parte emocional cuenta más allá de todo De eso. acuerdo. Nos pusieron un Y, gran ejemplo. y yo quisiera, Omar, a ver, retomar esto que planteaba ahorita Mariana y después lo vamos a analizar con el tema de las mamás, los papás también. Pero decíamos, Omar, que ha sido un periodo de muchas emociones y también ha sido transmitirle a los niños y niñas un poco un tema de riesgo, ¿no? O sea, de cómo detonar, digamos, el cuidado, cómo provocar el cuidado. Y el cuidado era también a partir de la advertencia, pues, de que había algún tipo de peligro, ¿no? Y
te pregunto, ¿qué tanto ha afectado esto? ¿Qué tanto lo percibes tú? Ujú. Y por otro lado, ¿qué tanto la falta de socialización puede ser una variable a tomar en cuenta? Pues totalmente. Creo que una de las cosas que se deben y se está diciendo los expertos en temas de pedagogía, en temas de educación y también digamos, el gremio de los terapeutas, de los Ujú, psicólogos, pues en realidad una de las principales preocupaciones son las preocupaciones socioemocionales que estaban cruzando durante este año los niños, ujú. además de las familias. Incluso creo que muchos de todos los reclamos, las voces de activar la economía, estaban en función de activar la economía de los negocios de calle, ¿no? Pero poco se pensó, creo que los grandes ausentes en todo el proceso de la pandemia a nivel gubernamental fue considerar a los niños. Absolutamente. Hasta Oye, ahora sí. es increíble, perdón que te interrumpa, Omar, pero fue increíble que primero abrieron las plazas comerciales que los parques. Y bueno, el horario de bares y restaurantes, ¿no? Antes de considerar en algo para los niños. Y si tú te das cuenta, el tema es que hoy, digamos que ese meme donde los dos niños se encontraban en la calle corriendo y se daban un abrazo fraterno, eterno, ganoso, pues es algo que hoy tú ves a los niños, cuando un niño en la calle se encuentra con otro niño que no se conecta, que no se conocen, se conectan de manera inmediata, se conectan como imanes. Y es el tema de los niños diciendo, qué fregón que estamos viéndonos unos a otros, que salimos con distancia, juegan incluso con distancia sana, Mario, Mariana. Eso es increíble cómo los niños lo tienen claro, el contacto es entre ellos mismos es menor y te das cuenta la tensión que traían los niños y hay niños que, bueno, de verdad es que viven en condiciones, unos tienen mejores condiciones que otros, pero imagínense el escenario de niños, y hay muchos niños que viven en este escenario. En 60 metros cuadrados comparten casa con más de 4 personas. Ya imagínense qué implica con adultos y mayores. Y hemos encontrado nosotros casos, documentamos un caso de una familia que eran 8 personas y 2 mascotas en 60 metros cuadrados. Y es una familia típica que puede vivir en muchas de las colonias de una ciudad como la Ciudad de México. Entonces, la atención, el espacio, la gente, ¿cuántas veces te ves con alguien mismo? Un encierro mismo. Nadie estaba acostumbrado a habitar nuestras casas 24 horas al día, los 7 días de la semana. Hoy tuvimos que cambiar. Entonces, ahí hay tensión, hay estrés, hay afectaciones Mm. socioemocionales que lo primero que debemos de pensar es en eso, incluso en la salud emocional de nuestros niños. Y creo que hoy la gran noticia es que los niños se van a volver a ver, se van a volver a juntar, incluso, pues bueno, desde hace unas semanas que se activó el semáforo naranja y una de las cosas que me llamó la atención es que específicamente, digamos, el comunicado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México decía que ya se podía permitir reuniones infantiles con más de 40 asistentes. Entonces, eso es el primer, digamos, ese primer dato. Yo no sé qué tan bueno, qué tan malo, o qué tan Sí, yo sí, como sí. papá iría hoy a una reunión de 40 o Sí, más, no. donde, pues, digamos que el niño sube, baja, etcétera, ¿no? Y la otra, el gran aprendizaje es que no teníamos espacios con ventilación De natural, que es acuerdo. una de las primeras recomendaciones que nos dan todo mundo para cualquier espacio de convivencia entre más de 2 personas. Absolutamente. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, Mariana, si te parece, con esto que apuntaba justamente ahora Omar, el tema de la salud emocional, porque se ha puesto mucho el acento en lo educativo, lo cual me parece fundamental, pero si no empezamos por lo emocional, a lo mejor no vamos a llegar muy lejos. Vamos al corte, regresamos rápido para seguir con este tema. Estamos en el círculo y nosotros ya volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando pues de lo que significa el regreso a clases. Ya platicábamos hace rato de lo que significó este tiempo de estar guardados en casa, como decía Omar, a veces en condiciones más complicadas, de la capacidad de adaptación de las niñas y de los niños. Pero yo quisiera, Mariana, que retomemos esto que decíamos antes del corte, el asunto de la salud emocional. Ha sido un periodo complicado. Tenemos un contexto económico difícil, ¿no? Sabemos, hace unas semanas el
Coneval daba el dato, 5 millones de mexicanos hoy tienen, no les alcanza su ingreso por una canasta de alimentación, 5 millones más de los que ya de por sí estaban en esta situación. Hay un tema, en algunos casos, tristemente, de violencia intrafamiliar o violencia en el hogar, que se acentuó además por el tema del confinamiento. Y eso en las condiciones más complicadas, pero incluso en las mejores condiciones, esta sana distancia afuera se perdió la sana distancia adentro, ¿no? Porque ya no había esta convivencia, este espacio donde tú tus temas allá y luego nos vemos para contarnos. ¿Cómo has visto esto y qué tanto sientes que les ha impactado a las niñas y niños? Híjole, es que yo creo que no hay persona que no haya sido afectada por la pandemia de manera emocional. Entonces, es una bomba porque muchos papás están afectados, las maestras de algún modo también, los niños, claro, se les nota muchísimo, les cuesta más incluso socializar, hay niños que se hicieron como retraídos, hay niños que llegan al contrario como no saben cómo enfrentarlo y reaccionan a veces muy fuerte con sus interacciones sociales. Digamos que sus interacciones sociales a veces no son tan adecuadas porque ya se desacostumbraron a interactuar socialmente. Es súper, pues interesante, pero también pues ha sido un reto súper grande que yo creo que muchas escuelas van a enfrentar próximamente, de poder atender, como dices, lo emocional primero desde uno, porque también cada uno de nosotros hemos sido movidos en crisis, a veces afectados también económicamente, y todo eso es que ni el adulto, si no está bien emocionalmente y estable, pues mucho menos puede atender a un pequeñín que no lo está tampoco. Entonces, de hecho, es uno de los temas que se tocó en el CTE, por lo menos en mi escuela el día de hoy, lo plasmó la Secretaría de Educación como primera prioridad y se me hizo algo muy importante y valioso que lo hicieran, porque sí, o sea, como dices, si lo emocional no está bien, lo educativo pasa a segundo plano y aparte no va a poder salir, que también hay rezago en algunos niños, pero no es lo más importante si el niño no está bien emocionalmente, cómo está su familia, hubo muertes en su familia o no, hay muchas situaciones ahorita difíciles, ¿no? Entonces, pues es acompañar a cada uno de estos niños, es estar con ellos, es estar comunicados con los padres de familia, a veces incluso hacer reuniones, ahora son en Zoom, para estar al contacto con estas familias y acompañarlos en lo que pueda ayudar, dar estrategias. Y pues sí, ahora sí que unir más la comunidad y unirnos más como equipo de educación, que somos padres y maestros, para que pues estos niños salgan adelante y lo padre es que si van a poder ya volver presencial, la verdad es que siento yo, esto ya es como muy personal, pero conforme pasaron estos meses, el puro regreso les va como sanando, o nos va sanando muchas cosas, ¿no? El volver a estar juntos y el volver a tener estos contactos nos van como que regresando a un nivel más. Me gusta, Omar, la frase que usa Mariana, que es sanar, ¿no? La palabra que usa, porque se sanan las heridas, ¿no? Se sanan las lesiones. ¿Qué has percibido en el trabajo que han realizado ustedes en la investigación como los principales problemas, las principales angustias, preocupaciones, secuelas, incluso diría yo? Ahorita Mariana nos decía desde el problema de vincularte emocionalmente, el que se desborda y el que está contenido, pues porque lleva demasiado tiempo sin convivir con los demás. ¿Qué han encontrado ustedes? Pues fíjate que yo creo que es como destapar la olla express y creo que se manifiestan muchas cosas. Mira, si veamos el contexto de cómo trabajamos los papás que tenemos hijos en casa, ¿no? Otra vez sin importar o sea, pues pensando en las múltiples condiciones de todos, piensa no sé, cuando tienes una junta importante, tienes que hacer un reporte y tienes a tus dos niños en tu casa, lo que muchos papás recurrieron es a darle rienda suelta al tiempo de exposición a las pantallas. Así es. Ese es un tema que creo que tiene una gran relevancia porque antes, fíjate, un dato interesante que reporta Nielsen, antes de la pandemia de 2019 para atrás, el tiempo de exposición de un niño a sus diferentes plataformas o pantallas era de 4 horas en promedio al día, que es altísimo. Sí, sí. Hoy estamos en un 40-60% por encima de ese dato.
Entonces, ¿qué implica? Pues hoy el paliativo, el tiempo que antes te ocupabas para concentrarte en tus labores profesionales, Claro, estás compartiéndolo o lo fuiste compartiendo con tu entorno. Entonces, ese es uno de los primeros temas donde creo que los papás y los hijos, la familia en general, va a empezar a despresurizarse con el regreso a clases. Y el segundo, y regresando al tema de los niños están teniendo fíjense, pero hay un dato es que también por ahí en otra agencia consultora encontramos un dato que es muy interesante, que no todos los niños están listos para regresar. Hay quienes se sienten deprimidos, hay mira, gente que se siente con desmotivación y pocas ganas de levantarse de la cama y hacer actividades fuera de casa, ¿qué es depresión? que es depresión. Y hay un dato cruzado con un dato que de los pocos datos que nos ha compartido la Secretaría de Educación es que se está estimando que al menos 2 millones de estudiantes no regresen. Incluso en acercamientos que hemos tenido con diferentes autoridades, tanto a nivel educación pública como a nivel privada, uno de sus principales temores es el índice de deserción en el espacio físico. La gente, aquí hay otro reto. Hace un año tuvimos que adaptarnos, más o menos a esa altura estábamos padeciendo la adaptación a una educación online, el home schooling, ¿no? Iniciamos el siguiente ciclo, el siglo 2021, el que está por concluir, y ya fue un proceso de adaptación entre condiciones, conectividad, pantallas, Pantalla, sobre todo para todos los que siguieron por televisión. de televisión o las pantallas donde Ujú, tomabas tus escuelas a distancia, ¿no? En un video Zoom. ujú. Pero el tema es que hoy, si regresamos a clases de manera forzada, no en el caso de Mariana, que tiene un proceso que cuida que lo Claro. hace con la comunidad, pero pensemos en nivel educativo, Sí, no tiene masivo. masivo, no tienen esas condiciones para regresar. Y los papás, nos hemos encontrado voces de papás que dicen, ya no quiero yo, ¿para qué regresamos en junio? Si mi hijo, lo que asumimos es que mi hijo aprendió lo que aprendió, si perdió el ciclo no pasa nada, no se acaba el mundo, no se acaba la vida, y es un proceso que todo mundo tuvimos que truncar hasta incluso nuestra vida profesional. Entonces, es una Pero ¿y qué? aceptación. Motivado, Omar, esto que dices que por el temor, por ejemplo, a contagios? Es unos contagios y otros no tienen un sentido de certividad, de De certeza, no certidumbre, tienen ajá. certidumbre de qué le vas a ofrecer en el modelo educativo. Si ya va a ir 15 días, un mes, menos de un mes a clases, como un poco para qué sentido tiene. Hay una noción de mejor que ocupen ese espacio para prepararse y que recuperemos o que se haga todo un ajuste a nuestro modelo educativo para el regresar al ciclo 2021-2022. Mira, interesante este planteamiento y sí, vamos a ver de qué tamaño es el sector de población que está viendo esto. Y yo quisiera vincularlo, Mariana, con una cosa que me parece central que ponía ahorita Omar. Yo también tengo serias dudas de que sin menospreciar de ninguna manera la capacidad académica de los maestros y maestras, pero creo que lo que podrán hacer académicamente en las semanas que restan es poco, pues digamos, comparado con lo que ha significado este tiempo. Pero, ¿qué significa la escuela desde el punto de vista no académico, sino del espacio de la socialización, desde el espacio de la interacción? Y vuelvo a la gente que dice, es que no, ¿para qué no es tan importante? Y yo de pronto veo a las niñas y niños y digo, pues es que claro que es importante, porque les surge, porque decía Omar, es despresurizar, es devolverles algo que por las circunstancias han tenido que estar suspendido, por lo menos, ¿no? A ver, entonces, retomo la pregunta, Mariana, ¿qué significa la escuela más allá de lo académico? Yo creo que ese fue la clave al regresar. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, durante la mañana, lo más importante era el recreo cuando fue el regreso reciente, ¿no? Era como, por favor, a ver cómo nos organizamos, vamos a tener que organizar muchos recreos porque no podíamos como combinar entre otros grupos. Nos quebramos la cabeza, pero les respetamos eso porque era lo que más les surgía a los niños, salir al jardín, correr, quemarse un poquito en el sol, eh, jugar entre ellos, pero en este espacio, la verdad es que el aire libre era lo que más les surgía, porque a pesar de que procuran a veces los papás llevarlos al parque y así, el que lo tengan diariamente en el recreo todos los días,
fue muy diferente, parte con sus pares, con sus amigos, con los que han crecido desde pequeños, sí era muy diferente, se notó desde el principio la urgencia, jugaban muy desesperados, así como quien, sí, como quien no ha jugado en un año, ¿no? Y sobre todo también que por otra parte, esto de volver ahorita en junio, digo, a lo mejor si le preguntas a un niño, te va a decir, bueno, mañana, o sea, no tengo peros de que se esperen, ¿no? A mí me urge hoy. Pero lo que sí, por ejemplo, nos sucedió acá en nuestro plantel es que fue como una opción, no fue obligatorio y algo que se le, no sé, forzó a toda la comunidad, sino que había opción virtual, había opción presencial y al principio muchos se quedaron en virtual, como dicen, por este miedo, a lo mejor también tenían esa situación de la depresión, la verdad no lo había pensado, pero sí, pues hay muchas afecciones emocionales, hay de todo, pero poco a poco como que se van sumando y ya ahorita ya están casi todos en presencial, ya conforme van viendo que las medidas se van cumpliendo, que se van sintiendo como seguros en este espacio. Yo la verdad es de los espacios en los que me siento más segura. Bueno, yo no voy ni al súper y a la escuela voy así como confiando plenamente, ¿no? También eso es algo bien importante. No es tanto de que sea una escuela, no sé, de dinero y que por eso tenemos medidas. La verdad es que la clave ha sido el compromiso de todos los miembros de la comunidad, de que desde los papás mantienen la sana distancia, si tienen un viaje se guardan un tiempo y lo dicen, porque igual y podrían Claro. no, pero tienen ese compromiso de decir, no, pues sí me voy a guardar, te voy a comunicar esto. Hay un compromiso muy grande de parte de la comunidad y tan es así que pues se ha visto, ¿no? Se ha visto en el resultado de la comunidad de que se ha mantenido segura. Es como todo esto, pero creo que a lo mejor puede ser buena idea empezar en junio y empezar a esto, como que a los que sí se atrevan, empezar a hacer este nuevo protocolo, a vivir esta nueva normalidad y a lo mejor ya cuando llegue el siguiente ciclo ya tengan como un poco de del proceso Claro. dado que lleva como ajustes, lleva tiempo, lleva atreverse y conlleva muchas cosas. Una razón más de por qué es buena idea regresar en este periodo, me parece. Ahora, tú dijiste hace rato algo, Omar, que me llamó la atención y es, muchas niñas y niños llevan año 3 meses frente a la pantalla de televisión, los que han tomado clases en este modelo de aprender en casa, y luego tienes otros millones que en efecto o tomando clases en los dispositivos, las tablets o las cosas estas, o alternando la televisión y luego los espacios de entretenimiento. Y la pregunta es, ¿qué tanto esta exposición puede dificultar el regreso a una escuela, a un modelo educativo pre, pre 8 horas de tableta al día, ¿no? Que estás acostumbrado al estímulo, que estás acostumbrado a la gratificación, porque, digo, por algo somos tan adictos, no solamente las niñas y niños, los adultos, nos volvemos adictos a estos aparatitos por todo el ecosistema en el que estamos envueltos. ¿Cómo ves este regreso del aparato al mundo físico? Creo que ese es uno de los grandes desafíos que estamos cuestionando al regreso a clase o que se está cuestionando, ¿no? El tema es, ¿qué implica estar expuesto a tanta pantalla? ¿No? Para los chicos que tienen mucho tiempo de pantalla, hoy que se acostumbraron y se acostumbraron también a recibir estímulos, a recibir información, está sobre, si ya habíamos hablado antes de la pandemia de una generación que estaba sobreinformada, ¿no? Ahora, o sea, si tú te sientas a platicar con estos chicos, te pueden hablar de miles de temas que ni siquiera la aula lo tenía considerado para su nivel educativo de acuerdo a la edad. Han cruzado hoy tantos temas, tantas voces, tantos estilos, tantos mensajes, que creo que tenemos hoy una adultización de nuestros niños también. ¿Ok? Y esto también creo que eso te lleva hay que hacer diagnósticos, que es lo que se está diciendo, cuál es el diagnóstico para el regreso a clases, por qué acelerarlo en dado caso, y coincido completamente con Mariana,
Mi hijo tiene la oportunidad de estar teniendo clases presenciales también en una escuela que tiene una comunidad muy limitada, y yo le veo la atención antes y después, pero también cuando ves los niños, que ese es un dato en donde hay que poner atención en los múltiples diagnósticos que tenemos que hacer para ver cuál es esta percepción educativa o cuál es el nivel educativo que tienen los niños. El nivel de atención, que ya era un reto también. O sea, ¿cuánto tiempo de atención te puede prestar desde un adolescente hasta un chiquito de preescolar? Y que llevan 7, 8 horas expuestos a una pantalla. Y creo que otra vez regreso a uno de los puntos del inicio. Ellos se adaptaron muy rápidamente ya a la pantalla. Creo que hoy ya no lo están padeciendo. Ya saben, más bien ya se acostumbraron a la pantalla, aunque el deseo permanente es que un niño siempre esté jugando con niños, Claro. ¿no? Entonces, creo que ahí hay desafíos interesantes, Mario, y yo pongo sobre la mesa otro punto interesante de por qué sí al regreso a clases. El otro dato importante, el nivel de obesidad ha aumentado a nivel familiar y a nivel infantil. Y esto está vinculado mucho al sedentarismo en el que estamos todos en casa. ¿Cuánto tiempo pasas sentado? Y antes los niños pasaban en movimiento, quemando calorías, corriendo de arriba abajo, incluso quemando su propia energía, que de repente dices, ¿a qué hora se apaga mi hijo? A las 8 de la noche, por amor de Dios, ¿no? Absolutamente, creo que tocas ahí varios temas relevantes. Vamos a hacer un nuevo corte y regresamos con esto para que Mariana nos cuente su experiencia y hasta su desahogo a lo mejor, porque es cierto, después de este tiempo de estimulación de pantalla, ¿qué significa el regreso a las clases? ¿Cómo estás viendo las interacciones? De esto, si les parece, platicamos regresando. Después, esta pausa es muy breve y regresamos para seguir aquí con el tema. Bueno, estamos de regreso, Mariana, y nos quedamos con la pregunta antes del corte del efecto pantalla, ¿no? Decía Omar, han estado pasando más tiempo y eso les ha permitido estar expuestos a un montón de cosas. Pensaba cuando escuchaba a Omar la cantidad de conversaciones de adultos que escucharon las niñas y niños en este año 3 meses que no escuchaban antes porque estaban en la escuela y que hoy pues los espacios, las separaciones entre la vida de los adultos y la vida de las niñas y niños pues se esfumó y sin reprochar a los padres, ¿no? De pronto se volvió muy complicado. ¿Qué tanto has encontrado tú de estos casos en tu experiencia y cómo has visto este efecto de la sobreexposición a las pantallas? Fíjate que es algo que no vemos mucho porque a lo mejor notamos eso, que su atención es menor o este tipo de cosas, pero así como tal la pantalla, pues no la tienen en la escuela y no la pueden exigir. A lo mejor a veces cuando les llevo a poner una canción y todos, a ver, no hay nada que ver, es una canción, vamos a cantar, ¿no? Pero poquito he visto, o sea, no es como que lo vea mucho, pero sí a lo mejor niños que justo tienen estos periodos de atención más cortos. Nos ayuda mucho el método Montessori porque los vamos enganchando, los vamos extendiendo esos periodos de atención a través de nuestros materiales y del método. Eh, pero sí, pues sí se nota un poco, lo alcanzamos a ver. Son cosas que no vemos tanto, pero sí alcanzamos a ver un poco y pues sí, luego se ponen, lo que sí es que tienen mucha hambre de trabajar, lo que le llamamos nosotros trabajo a los niños, de trabajar con sus materiales. Bueno, era una cosa que, o sea, llegaban directo y ya volteabas, buenos días, y ya estaban sentados. Ya me las manos, ¿eh? O sea, era lo más importante. Ya querían irse directo, extrañaban muchísimo lo que era el trabajo de escuela y me sorprenden mucho todos los días. Es como de, ¿qué más, qué más, qué más? Tienen como mucha hambre de todo lo que no se les brindó igual, porque más o menos tratábamos de compensar, pero no jamás fue, pues imagínate, así como nos estábamos viendo y niños de 3 4 años. Sí, claro. Realmente sienten la diferencia a estar en su ambiente y poder trabajar directamente con estos materiales. Es una maravilla para ellos, eso sí. Oye, y en ese sentido, Omar, yo quisiera conocer tu opinión porque decías tú que hacen falta diagnósticos. Yo creo que pones un punto clave, ¿no? Diagnósticos de la salud emocional,
diagnósticos de la capacidad cognitiva o de la capacidad académica de este tiempo, pero también en esto que apuntaba ahorita Mariana, yo imagino que ella nos habla de un modelo pues más de hacer propio el conocimiento, ¿no? De apropiarse de la experiencia, de generar cosas. Pero yo imagino que modelos mucho más tradicionales se van a topar con pared porque quizá el modelo es el mismo, pero la niña y el niño ya no son los mismos, ¿no? Totalmente, Mario. El asunto es cómo puedes tú hoy entender que el niño de 8 o 9 años que va a pasar a tercero o cuarto de primaria, que tradicionalmente, antes de tener una pausa tan grande como esta, pues te decía que por el de 8, pues iba a segundo o tercer año, ¿no? Casi por default había una relación directa. En el modelo educativo tradicional, en los modelos que no son tradicionales, como justamente el modelo Waldorf o el modelo de Mariana, que es un modelo distinto, y otros modelos educativos, pues los acomodan o van adecuando a las edades de los niños. Pero en el modelo tradicional, donde una maestra tiene que estandarizar su plan de estudios, tiene que estandarizar el conocimiento hacia los niños sin importar tanto la edad, pues evidentemente el desafío va a ser mayor porque no todo mundo pudo aprender, no sabes, si incluso estoy seguro que ustedes lo viven, Mariana lo va a vivir diario y tú, Mario, yo lo vivo y muchos de los que nos ven y escuchan, hemos vivido cómo a nuestros hijos de repente se pierden en una clase a través de la pantalla, de cualquier pantalla que tengan, y es difícil recuperar la atención, no sabes qué tanto aprendió, qué se quedó, si el método de repetir es el adecuado, si el método de que te digan y tú seas autodidáctico ese va a sembrar nuevas formas de aprendizajes que hay que incorporarlos a los planes de estudios tradicionales. Son estos de los grandes desafíos de entender hoy cómo regresan los niños, qué aprendieron y en qué nivel están según el modelo educativo que además, híjole, es abrir una nueva caja de Pandora lo que voy a decir, Mario. Nos ha llevado tanto tiempo hablar de los nuevos, de las reformas educativas. Recordarán que en el pasado de hace 5 años y hace 10 y hace no sé cuántos sexenios, pues siempre habían generado muchas disputas, marchas y bloqueos magisteriales porque no estábamos poniéndonos de acuerdo sobre qué era lo adecuado para la educación. Hoy entender esto, pues estamos años luz de poder homologar un nuevo modelo educativo y creo que un desafío es en cuánto tiempo nos va a llevar el poder tener claro en cómo podemos homologar, cómo podemos estandarizar o regularizar a nuestros niños después de este año de diferentes formas de aprender. Claro, porque además los contextos son distintos, ¿no? No es lo mismo una escuela privada, una escuela pública con espacios abiertos, con los servicios evidentemente adecuados, que una escuela pública que no tiene de pronto ni las condiciones sanitarias óptimas o que tiene muchos alumnos. O sea, decía por eso Mariana muy importante hace rato, ¿no? El protocolo puede ser uno, pero luego el proceso de adaptación a cada institución es particular. Ahora, yo quisiera, porque nos quedan todavía algunos minutos, pero yo quisiera aprovechar la experiencia, Mariana, de que tú ya has vivido este proceso de incorporación. ¿Cuáles dirías tú que son como acciones clave para que esto sea exitoso? Y obviando un poquito el tema sanitario, porque ese pues ya sabemos más que es el lavado de manos, que es el tema de la distancia. Yo me quisiera enfocar más en los aspectos de reglas de convivencia, de mensajes, de trato con los padres o con los alumnos. Para ti, ¿cuáles son, de la parte emocional, que juega un rol tan importante, cuáles son para ti las claves del éxito, digamos, como para poder tener un mejor regreso a las clases después de tu experiencia? Primero que nada, el trabajo de cada adulto que esté ahí como comunidad. En mi escuela lo trabajamos mucho, siempre están reforzándonos de que todos los días trabajemos algo en nosotras mismas antes de llegar. El trabajo de cada maestro será importante en su persona, de cada papá también, cada padre de familia, de saber cómo estoy como adulto, porque si no, con este niño que tengo enfrente, puedo reventar, ¿no? Esta olla express que no sea hacia el niño, ¿no? Es el trabajo interno de cada adulto. Otra, el estar muy, como, muy observador
detectando cada necesidad de cada niño, sobre todo en la parte emocional, que es donde están todos afectados. Incluso hemos notado en niños ya con que nos llama la atención, a lo mejor tenemos que hacer algún diagnóstico especial y chin, pues no se detectó desde agosto porque hasta ahorita lo estamos viendo en persona y nos brinca y decimos, híjole, tenemos que canalizarlo con algún especialista a ver si hay algo más detrás. Qué pena que lo estamos canalizando hasta en estas alturas del ciclo escolar, pero son cosas que tenemos que estar como muy despiertos, muy sensibles a poder atender una situación emocional, una situación especial, una necesidad especial, trabajando muy de cerca con especialistas, ya sea que tengan equipo como psicólogos en la escuela o que tengan a lo mejor un equipo, alguien a quien acudir por fuera, pero esto ha sido súper importante. Y canales de comunicación como los papás desde el WhatsApp, desde el teléfono hasta citarse en una cita, a lo mejor aunque sea a través de pantallas, poder platicar uno a uno de sus necesidades especiales de cada familia, sobre todo de algunas que más lo necesiten. Eso, ¿no? Como estar un poquito, pues sí, a lo mejor vamos a tener un poco más de trabajo, pero como más dispuestos a atender toda esta parte, tanto tuya como del niño, como de su familia, ¿no? Estos canales de comunicación entre todos estos integrantes de la comunidad. Y pues desde también maestros directores, ¿no? También como equipo hemos estado muy respaldados por la dirección en la escuela y creo que eso nos da como la confianza y la seguridad de poder también estar bien nosotras y hacer todo esto. Entonces, pues básicamente ser un soporte unos a otros, ¿no? En esta parte es lo más importante. De acuerdo. Y Omar, yo quisiera conocer tu opinión, pero ahora ya no necesariamente desde el punto del salón, sino desde el punto de las preocupaciones que están alrededor de este tema, ¿no? Tú como investigador y como consultor en estos temas, poco la pregunta sería, ¿qué les dirías a las autoridades, tanto del sistema educativo como de las propias escuelas, de los mensajes que tienen que mandar, de los aspectos que tendrían que cuidar y que tú has identificado que son como muy sensibles para la comunidad de niños y de padres? Yo creo que principalmente es, ahora que estamos regresando a clases de manera voluntaria, que eso me parece también acertado el concepto, que es voluntario. Mariana lo recuperaba hace rato, quienes sientan esa seguridad, esa valentía de poder regresar a clases por sus propias condiciones. Creo que hay que reforzar mucho certeza, certidumbre. Hoy lo que perdimos en este año y 3, 4 meses que tenemos de confinamiento, pues son certidumbres, son las grandes pérdidas que tuvimos todos, sin importar a qué nos dedicamos, ¿no? Se perdió la certidumbre a partir de que este era un problema sanitario. La salud es lo primero que te pone a temblar en tu escala de valores, en tu escala también como de la sobrevivencia. Creo que es el tema, un mensaje vinculado con las certezas en todos los sentidos. Creo que si me preguntas en términos de comunicación, ¿cuál es el código que tiene que prevalecer? Es dar certeza, certidumbre todo el tiempo. Incluso Mariana lo ha de vivir como un profesor, como a los profesores o a la gente que está ya detrás de la línea de las escuelas, pues hay papás que todo el tiempo están preguntándose cosas, que están cuestionando, que es el tema de, híjole, vi una foto, por ejemplo, en el caso de la escuela en escuelas que hemos visto, y incluso en la escuela de mi hijo, cuando me mandaban fotos de alguna actividad, digo, oye, este maestro no trae cubreboca, ¿qué pasó? ¿No? Eso es un tema de todo el tiempo estamos en alertas de cuidar y vamos a seguir. Va a prevalecer, Mario, la alerta de que cualquier rebrote, que esto todavía no lo sabemos en México, hay quienes, pues a Brasil les fue muy mal en el tercera ola de rebrotes. Incluso la población más vulnerable en Brasil fueron los niños. Fueron los niños porque fue sorpresa cómo les pegó el virus, cómo no había manera, no había método. En los adultos el método y la vacuna pareciera que está dominada. Entonces, eso es un tema también de aprender a reaccionar frente a las condiciones de qué va a implicar el regreso a clases. Y hoy seguramente lo van a ver ustedes en el tráfico que tenemos en nuestras ciudades. Hay más tráfico por todos lados, porque quiere decir que ya todo mundo estamos con muchas ganas de salir. Entonces, eso
seguramente, ojalá que no, pero a la larga puede traernos otra vez este rebrote que hay que tener cuidado. Entonces, uno es tener certidumbre, señales claras, seguir teniendo señales claras, y la verdad es que puede ponerse en riesgo lo más valioso que tenemos muchos de nosotros, que son nuestros niños, que son nuestros hijos, y eso sería, creo que, jugar con fuego en dado caso que esto no nos salga bien, y ojalá Claro. que nos salga bien. Y en ese sentido, Mariana, yo quisiera que nos cuentes, eh, pues, cómo sí se puede. Porque yo creo que es muy importante esto que acaba de decir Omar. O sea, a ver, aquí han explicado ustedes por qué es necesario el regreso a clases, ¿no? Lo que significa para las niñas y niños el regreso, además de que lo que tú ya mencionaste, Omar, del impacto económico, de que personas puedan regresar al mercado laboral, sobre todo mujeres que han sido las que les ha pegado más en materia de desempleo, ¿no? En materia de cargas, de doble jornadas, en fin. Entonces, es muy importante regresar, digamos, pero tiene que ser de manera clara, ordenada, pero creo que tu experiencia es muy importante en este momento para decir sí se puede y se puede además con los cuidados sanitarios para que esto camine bien. Sí, sí, 100%. La verdad es que yo viví por ese miedo, o sea, yo pasé por un miedo muy grande cuando empezaron a decir, vamos a funcionar como estancia infantil, estamos viendo el regreso. Híjole, yo sentía que me iba a ir a meter a la cueva del lobo después de estar tan cuidada y, chin, no sé si me atreva, ¿no? Pero pues empezamos a trabajar como comunidad. Te digo, el respaldo de dirección fue de 100% cuidarnos también a nosotras como maestras. La comunidad de papás estaba muy preocupada también con muchos miedos con respecto a sus hijos, obviamente, pues es lo que más cuidamos en toda la comunidad es a los niños, sobre todo, ¿no? Entonces, pues fue como esta confianza que nos dio el tener ese compromiso tan grande al principio, pero no creas, los primeros días los más asustados éramos los maestros y la comunidad se atrevieron, como dicen algunos, ¿no? Estos valientes que fuimos los primeros de estar ahí y poco a poco como que fuimos viendo eso, que si se puede, que estaban tan comprometidos todos, que veíamos que íbamos bien, que había salud en la comunidad, que no había casos, ok, entonces esto está funcionando, sigamos apretando las medidas, sigamos cumpliendo todos, siendo responsables como comunidad, pero pues sí se puede, creo que ya no es el único espacio que está abierto, ahorita hay varias estancias infantiles desde hace tiempo que empiezan, porque la urgencia era muy grande desde hace mucho, ¿no? O sea, ahorita ya está llegando tarde la educación para estos niños. Pues sí, muchas comunidades empezaron a buscar la manera, sobre todo para los más pequeñititos, que no era una opción, la pantalla no estaba funcionando. Y pues sí se puede, de que sí se puede, muchas comunidades educativas te lo podrán decir. Claro. Tienen su comunidad, pidan, eso sí, exijan ese compromiso de todas las partes, tanto de tus colegas, padres de familia, como del personal docente, porque si alguien suelta, todos se pueden ver afectados De también. acuerdo. Pero sí se puede. Muy bien, Mariana. Pues muchas gracias, Omar. Muchísimas gracias. La verdad es que nos dejan con buenos temas sobre la mesa. Ojalá en unas semanas, yo diría, ni siquiera meses, volvamos a platicar de cómo ha sido el arranque, que ojalá sea exitoso, ojalá podamos estar celebrando que las cosas caminaron bien y podamos, como bien decían los dos, poner a los niños y niñas en el centro de este proceso y cuidando a toda la comunidad. Omar, muchas gracias. Encantado, Mario, encantado, Mariana, un gusto y a la orden. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, encantada de estar. Cuando gusten, lo hacemos de nuevo, encantada. Perfecto, conste, ya quedamos. Gracias a los dos y gracias a usted por habernos acompañado en esta edición. Comparte este programa. Yo sé que usted conoce gente que estoy seguro que tiene algunas dudas sobre el regreso, no regreso, pros y contras, riesgos, cosas que cuidar. Y yo aquí nuestros dos invitados nos han dado muy buena luz para entender mejor este tema. Así que si le puede servir a alguien, pues si es tan amable, compártelo y se lo vamos a agradecer todos. Yo le invito a que siga con nuestra programación y me despido, no sin desearle como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.